Gracias. Uy, bueno, gracias a todos por estar hoy acá en este momento. Sobre todo un mediodía, viernes, mediodía, hay muchas charlas alrededor súper interesantes y que ustedes hayan escogido hablar de data governance o escuchar sobre data governance dice mucho, ¿no? Porque cuando hablamos de data governance suena un poquito a papeleo de la FIP, documentación y esas cosas que no son tan divertidas, ¿no? Pero bueno, les prometo que voy a tratar de que no sea un embole toda esta presentación y que nos divertamos un poco. Y voy a comenzar con una anécdota, como vieron toda la presentación anterior, muy larga, me sorprendió. Yo soy ingeniero en computación, me recibí hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto para que no sepan mi edad, pero pueden sacarlo porque yo sí usé esto, en realidad no es solo adorno, yo sí lo usé. Pero bueno, estando en la facultad, yo fui asistente de cátedra, ¿no? Como una preparadora docente, en una materia que se llamaba inteligencia artificial. En ese momento, inteligencia artificial eran sistemas expertos, no mucho más que eso, ¿no? Y había un grupo, recuerdo, en una de las asignaciones, que la asignación era, vamos a diagnosticar a una persona haciéndole preguntas médicas, ¿no? O sea, a ver qué tenía. Era simplemente preguntarle, si tienes esto, ¿cuál es tu síntoma? Y te da la respuesta. Y recuerdo que había un grupo, un chico específicamente, que tenía en su sistema, estábamos probando, antes de que se lo presentara el profesor, por supuesto, y siempre la respuesta era cáncer. Todo lo que tú le decías, ¿tienes esto? Sí, no, no. Todo era siempre, al final era cáncer el resultado. Obviamente, estaba desalineado, ¿no? Su árbol de decisión. Entonces, tiempo después, eso fue hace mucho tiempo, vuelvo a repetir, tiempo después tuve un momento, wow, y digo, este chico, yo no supe más nunca de él, ¿no? La verdad que le perdí el rastro, pero yo digo, este chico tiene que haber llegado lejos. Yo estoy segura que él trabaja ahora en Google, porque yo siempre que meto un síntoma en Google es cáncer, siempre. Yo digo, estoy segura que ese chico lo logró y está allá en Google. Pero bueno, ¿a qué les traigo todo esto? La idea es que ya nosotros sabemos y entendemos, ¿verdad?, que todo lo que dice Internet no es tal cual así, o sea, tenemos que tener nuestro criterio. Y ahora está pasando lo mismo con la IA. Ayer estuvimos escuchando muchas charlas sobre todos los beneficios que tiene la IA y, por supuesto, es una herramienta muy potente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros confiamos ciegamente en ese algoritmo, ¿no? Y es lo que le vengo a traer acá. Unas herramientas que nos pueden ayudar a que esas implementaciones de la IA sean de forma ética, segura y con todas las consideraciones que deberíamos tener, ¿no? Y es lo que les venía diciendo. Si lo dice la IA, debe ser cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando confiamos en un modelo sin revisar sus datos, ¿no? Y aquí también traigo un caso, por ahí está mi papá, me va a retar, pero mi mamá viene un día y me dice, Ale, no te cuento, me dice, escuché una noticia. Y yo, ¿qué pasó, mamá? Me dice, la presidenta de México hizo unas declaraciones diciendo que su hermana estaba en un psiquiátrico. Sí, porque ella estuvo casada con un expresidente mexicano y resulta que la esposa de ese presidente, la ex esposa del presidente, le tiró una brujería y está en un psiquiátrico internada. Y yo, mamá, ¿dónde viste eso? En Instagram, es una noticia. Y yo, mami, me parece que está un poco rara la noticia. ¿Estás segura? Sí, 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 yo, pero era la presidenta de México en unas declaraciones, pero ¿en qué entorno, en qué ámbito? No sé, no, era ella. Tú le veías los labios y era ella la que estaba hablando y diciendo. Inclusive mi papá me dice, no, y estuvo todo el día hablando con las hermanas. ¿Te enteraste lo de la hermana de la presidenta? Entonces, ¿qué es lo que traigo con esto? Tal cual como lo hacíamos antes o lo veníamos haciendo con Internet, donde no confiamos ciegamente en lo que dice Internet, es lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Y me pasó a mí también, yo tratando de armar una imagen de Pikachu para mi hijo de 7 años, Pikachu real, ¿no? Y me tiraba esto porque, bueno, el prompt que le estaba diciendo no era el mejor y me decía que no tenía permiso para usar la imagen real de Pikachu. Entonces, ¿qué pasa cuando no es una imagen, no es un chiste, no es un chisme, ¿no? Sino que estamos usando datos para cosas más serias? Por ejemplo,
decisiones bancarias, el uso de asignación de créditos para este tipo de cosas, inclusive para asignar recursos o ayudas asistenciales, el gobierno, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo traigo es que estemos conscientes de que la IA tiene sus riesgos, ¿no? Esto es lo que vengo a traer como una conciencia. Y aquí hablo como el villano de la IA. ¿Cuál es el villano de la IA y los riesgos que tiene la IA, ¿no? Y dentro de estos riesgos podemos tener sesgos algorítmicos, que son modelos que te discriminan sin querer, porque los datos con los que los alimentaron no estaban bien estructurados. Te puede tirar alucinaciones, que es cuando la IA te da respuestas y te dice cosas como ciertas, y la realidad es que no, porque, bueno, se confundió o no pudo tomar el mejor camino para darte una respuesta, y la IA siempre te va a dar una respuesta. No te va a decir, no sé, déjame buscarlo. No, te va a tirar una respuesta y te va a hacer creer que es verdad. Podemos también tener riesgos de privacidad, obviamente por el mal uso de datos y filtración, y esto es súper importante cuando hablamos de temas sensibles, y en un ratito les voy a contar algo que me llamó la atención ayer. Y podríamos también tener falta de trazabilidad porque hay momentos en que la IA te da una respuesta donde tú no puedes definir bien cuál fue la fuente de esa respuesta, ¿no? Y ahí las empresas tienen que estar muy, muy pendientes por el tema de la credibilidad, ¿no? Y la transparencia con la que manejan los datos de sus usuarios. Pero bueno, no todo es malo. Yo les vengo a traer una propuesta y mi propuesta es que nuestro héroe será Data Governance. ¿Por qué? Porque Data Governance te permite tener datos de calidad y estos atributos de Data Governance nos van a conectar con los riesgos anteriores, que en donde tenemos políticas de ingestas de datos, perfiles de calidad de datos y checkpoints automáticos de esos datos que con los que estamos entrenando nuestros modelos o con el que ya tienen nuestros modelos en implementación. Tenemos diversidad y estructuración que nos permite, en el momento de entrenar estos modelos, establecer responsabilidades y limitaciones claras de uso. Importante también. Nos aseguramos la privacidad y la compliance porque aplicamos privacidad por diseño. O sea, desde el inicio arrancamos con definir cuáles van a ser nuestras políticas de privacidad y compliance en el uso de los datos. Y por último, bueno, la trazabilidad y la transparencia con todos los procesos de data lineage y catalogación que tenemos con Data Governance, ¿no? Ya vemos el día anterior, ayer, todo el día estuvo muy enfocado en el uso de la IA, muy enfocado en el uso de la IA, inclusive el CTO de Amazon estuvo aquí explicando cómo la IA, bueno, con los datos, y bueno, poder ayudar a desaparecer la hambruna mundial y ayudar en catástrofes y todo un sueño americano. Pero él decía, no data, no AI. Y yo le agrego algo y es, no governance data, no AI. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, la realidad es que sin datos no tenemos IA, pero esos datos también los tenemos que controlar. Esos datos también es importante que nosotros tengamos conciencia de que esos datos tienen que ser gobernados. Y no nada más es teórico. Yo vengo con 3 casos reales y otro más que lo añadí escuchando una charla ayer. Pero bueno, en los hospitales públicos de Nueva York empezaron... Me escucho 2 veces. Bueno, en los hospitales públicos de Nueva York empezaron a implementar algoritmos de IA para ayudar a los doctores que en sus momentos en las guardias estaban muy colapsados en diagnósticos leves, por así decirlo, que no tenían riesgos de vida o qué sé yo. Bueno, resulta que la IA empezó a discriminar por raza en Estados Unidos y empezó a diagnosticar a las personas de ciertas razas o ciertas condiciones económicas con intoxicación por fentanilo. Entonces, yo soy una persona que va a un hospital en Nueva York y como tengo ciertos atributos o características propias mías, pues podía ser que en ese momento me diagnosticaran mal. Entonces, bueno, los hospitales empezaron a implementar estrategias de data governance, obviamente alineado con muchas más estrategias de gestión de datos, para mitigar estos riesgos. En el caso de Google Bard, no sé si alguno utilizó alguna vez Google Bard. Google Bard fue el primer chatbot que sacó Google en competencia con ChatGPT. Ellos cuando se vieron así como, no, ChatGPT nos está ganando, vamos a lanzar Google Bard. Y ellos empezaron a lanzar Google Bard y el día del lanzamiento a ellos se les ocurrió probar Bard con una pregunta que era ¿cómo le explicas a un niño de 9 años
el lanzamiento del telescopio Webb Hubble. Y la respuesta fue una alucinación. La respuesta, y le pasó también a Mark Zuckerberg en estos días. Estuvo probando los lentes de Meta y una videollamada y y él, bueno, puede pasar, pero esos son unos lentes, no pasa nada. Pero en este caso, Google Bard fue, en ese momento, Google tuvo muchas pérdidas al respecto porque, bueno, perdió credibilidad. Es justamente ese día, justamente vas a venir a decir que el Hub lanzara en otra fecha que no era. Entonces, bueno, perdió más de $100.000 en ese momento, y fue tanto que a pesar de que Google Bard empezó a implementar otras políticas de control de datos y de gestión de datos y de data governance, Google Bard tuvieron que reemplazarlo por Gemini. O sea, Google Bard es el padre de Gemini porque le cambiaron el nombre para limpiar un poco ese caso. Y por último, en Estados Unidos el año pasado, todos estos casos son de 3 años atrás. O sea, esto no es de hace 10, no. La semana pasada fue lo que le pasó por ejemplo, a Mark Zuckerberg. Pero bueno, en Estados Unidos hicieron un estudio del arte de cómo era la implementación de inteligencia artificial en compañías de seguros, justamente para ver cómo era el tema esto de los datos y de los datos sensibles de las personas, de los usuarios. Y se dieron cuenta que en las compañías de seguro el mayor caso de uso de implementación de ella es obviamente para la detección de fraude. Y bueno, se empezaron a encontrar con algunas cosas que estaban relacionadas a que justo también los más desafortunados eran los que los puntaban mal en términos de riesgo de fraude, ¿no? Entonces, este estudio determinó que el uso de la data governance era sumamente importante para el control de los datos sensibles en usuarios si se estaban usando la IA. Y el último caso que traigo fue una charla que vino ayer de un banco, no voy a decir el nombre, pero ellos mostraban cómo tenían un credit score para asignar préstamos para viviendas. Si estuvieron ayer y la escucharon, me siguen. Si no, bueno, les explico. Ellos tenían un algoritmo que leía los recibos de pago que el usuario ingresaba al banco, los leían a través de una OCR, lectores ópticos y tal, y obtenían así la información porque ellos decían que el problema era que tenían distintos formatos, obviamente, no todos eran la misma estructura, y esos datos ellos lo tomaban y los leían de los PDF y se los pasaba a OpenAI para que les determinara cuáles eran, cuánto ganaban las personas y cuánto les podían asignar de préstamo. Y yo, yo que soy tan delicada con mis datos, le voy a entregar mi recibo de pago al banco y ellos se los van a dar a OpenAI, en serio. Pero bueno, yo confío y tengo fe en que este banco tiene licencias con OpenAI. Por ahí me dicen, pero bueno, no sé, no puedo asegurar nada. Pero yo confío que este banco tiene la licencia empresarial con OpenAI que te permite que esos datos queden internamente y no sean parte de la alimentación de sus modelos, ¿no? Y bueno, hablando de estas normas y leyes que podríamos seguir, aquí hay una serie de normativas y estándares, pero yo lo que les quiero traer es que en Argentina tenemos una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad porque aún en Argentina no hay una ley específica con respecto a la IA. Si bien tenemos la ley 25.326 que habla de la protección de datos personales, hay muchos grises todavía con respecto al uso de la IA. Hay algunas disposiciones, algunas resoluciones y la ratificación de Argentina por parte del convenio 108 más de la Unión Europea, que inclusive es una argentina la que preside este convenio. Y a pesar de esto, no hay obligaciones legales más allá de la ley 25.326 en Argentina que me permitan o que me guíen. Entonces, yo lo veo como una oportunidad porque podemos aprovecharnos, ¿no?, de estas normativas. Están las ISO relacionadas con IA y están regulaciones tanto europeas como americanas. En Sudamérica también hay algunas, en Chile y en Uruguay, pero están basadas en estos mismos estándares y convenios. Entonces, la oportunidad que tenemos es aprovechar esto que ya existe y obviamente ajustarlo a nuestras necesidades y nuestras realidades acá en Argentina para adelantarnos a esas regulaciones que obviamente van a venir en cualquier momento. Y bueno, no todo es porque
Se me fue esto acá, chicos, pero bueno. No todo es porque yo les quiero traer aquí un poco el cómo. Porque es muy fácil venir a decir, no lo debemos hacer por esto, pero ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo lo hago bien? Por ejemplo, tenemos 4 artefactos de Data Governance que nos pueden ayudar a aplicar en lo que es la implementación de nuestros modelos de IA. No veo la pantallita aquí. Lo del primero es el Data Lineage, que es el rastreo de cómo se recolectan, transforman y usan los datos en todos los modelos de IA, no nada más cuando implementamos modelos, sino también cuando usamos algún modelo existente, o sea, construcciones propias o también uso que ya, reutilización de algún modelo existente. Tenemos el monitoreo continuo, que es la supervisión en tiempo real del comportamiento de los modelos para detectar sesgos, errores o violaciones de privacidad que se vayan realizando a medida que está vivo nuestro modelo. El consentimiento, que bueno, es toda la parte de la gestión de consentimiento, que nosotros nos aseguremos que tenemos consentimiento para el uso de datos y políticas bien definidas con respecto al uso de datos de nuestros usuarios, para asegurarnos que la IA respete estos convenios y estas políticas. Y la anonimización, que es la clasificación y anonimización de datos para evitar que atributos derivados de la IA puedan reidentificar a las personas, porque se supone que los datos que nosotros le entreguemos a la IA deben tratar de ser anónimos. Es decir, yo no le puedo entregar el recibo de pago de José Medina a la IA porque va a saber y va a tener información de José Medina que José no quiere que esté en Internet o no dio su consentimiento para eso. Entonces, chicos, la idea no es tener barreras para implementación del uso de IA, sino acompañar. ¿Y cómo podemos acompañar? Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso básico de implementación de modelos de IA, en donde tenemos 6 etapas. En la primera etapa, la definición del problema, Data Governance nos puede ayudar a alinear con el negocio y definir roles desde un principio, porque es muy importante también la definición de esos roles. En la segunda etapa, que es en la adquisición y la preparación de estos datos, nosotros en Data Governance definimos estándares y calidad de esos datos que tenemos que tener para que vamos a utilizar. Y en lo que es el desarrollo y entrenamiento del modelo, podemos tener modelado de datos incluyendo políticas de ingesta desde un principio. Políticas, cómo voy a usar los datos, cómo los voy a manejar y qué voy a hacer para evitar los riesgos que vimos anteriormente. En la evaluación y refinación del modelo, Data Governance nos ayuda a evaluar la calidad del dato antes, durante y en las salidas, obviamente, de la implementación. En el despliegue, seguridad y cumplimiento de las metas de fairness, y hablamos un poco de estas sesgos que tiene la IA en cuanto a personas más sensibles, ¿no? Y este tipo de cosas. Y ya en las operaciones de Machine Learning, el monitoreo y mejora continua, porque esto no es un one shot, esto es constante, porque sobre todo con la implementación de IA generativa, es un constante proceso porque bueno, va aprendiendo de nuestros mismos datos. Entonces tenemos que estar siempre con checks constantes para poder tener datos válidos. O sea, chicos, es como hacer un asado. Si nuestra carne está podrida, no hay chimichurri que la salve. O sea, si los datos están mal, en algún momento tu respuesta puede estar mal. Y para esto propongo una metodología de 4 pasos que dura alrededor de un año de implementación, porque esto no es una carrera de 42K, que uno empieza de un solo golpe, uno empieza dándole una vuelta a la plaza primero para calentar. Sobre todo yo que hago mucho running, pero no. Entonces, en la fase 0 tenemos la evaluación inicial, en donde estimamos que de 0 a 2 meses vamos a ver inventario rápido de nuestros datasets que vamos a utilizar y también de los modelos existentes, si existen o no. En la etapa 2, que es la etapa ya de los fundamentos, estimamos que de 2 a 4 meses podemos definir políticas mínimas de gobernanza de IA y implementación de lo que va a ser el catálogo de datos que ya recolectamos en estos sets de datos anteriormente. La fase 3, la fase 2, que sería el escalamiento, alrededor de 4 a 9 meses, instrumentación de métricas de calidad y fairness e integración de documentación obligatoria. Y aquí nos podemos apoyar con las leyes y políticas y normas que vimos en la anterior para implementarlas acá en esta etapa. Y obviamente la etapa de madurez, que es un proceso ya que alrededor de 9 a 18 meses, donde está estabilizado el proceso, donde tenemos auditorías continuas y gobernanza del ciclo de vida, que es lo que hablamos anteriormente, siempre mejora continua al final. Chicos, la idea es, la ecuación es simple, confianza es igual a innovación responsable. O sea, si yo soy una empresa que tengo, o no necesariamente una empresa, yo mismo como
como para usar yo misma para usar ChatGPT. O sea, no le puedo dar toda mi información a ChatGPT tampoco, porque viste que por ahí hay algunos que, dame un perfil de mi, y ChatGPT te dice de todo. Una prima en estos días me escribe, me quedé loca, le pedí a ChatGPT que hiciera un perfil con lo que sabe de mí de internet. Y me dijo tantas cosas que yo, ¿cómo? Todo eso está en internet. Y yo, sí, imagínate que eso es a nosotros que normalmente nuestra huella digital empezó, qué sé yo, digamos, en la adolescencia, por las caras que estoy viendo, más o menos. Pero imagínate a los niños que están naciendo en esta hora, que desde el día cero su huella digital está, o sea, ¿qué información, qué cantidad de información va a estar en internet cuando ellos sean grandes, ¿no? Eso me hacía un poco de shock, pero bueno. Confianza es igual a innovación responsable. Bien, ya vimos los casos reales, las propuestas de implementación, y la idea es implementación de controles de data governance desde el inicio de los proyectos de implementación de IA para resguardar y prevenir y evitar estos riesgos que nosotros estábamos viendo al principio con respecto a data governance. Y por último, el guardián del algoritmo podemos ser cada uno de nosotros, ¿no? No necesitamos un gran equipo de data governance o 7 personas pendientes de los modelos. Simplemente con que las personas que estén responsables o las personas que estén involucradas en los proyectos de IA tengan conciencia, ¿verdad?, de que los datos son sensibles, de que la información, que la IA tiene riesgos, con tal de que alguno de ustedes se ponga su foto aquí, su cara y diga, mira, a mí me parece, por lo menos a mí me pasó, me parece que esos datos no deberíamos meterlos así tal cual, ¿no? ¿Y qué tal si probamos primero con, no sé, data sintética, ¿no? Y hacemos una data perfecta para nuestro modelo y para entrenarlo y luego sí usar casos reales, ¿no? Y en estas pruebas que le metemos todo lo que necesitemos. La idea es que en las pruebas hagamos todo lo necesario para que cuando nuestros modelos salgan o que las implementaciones de IA que hagamos estén bien y no tengan estos riesgos asociados. Y bueno, chicos, hasta acá fue mi charla. Gracias a todos por estar acá. Les dejo mi LinkedIn en caso de que quieran conectar, y si necesitan más información al respecto, por supuesto, tengo papers, tengo todas las normativas, lo que vimos acá en el mapita se los tengo, en caso de que ustedes lo necesiten, los podemos. Hola, hola. Bueno, buenísimo, Ale, gracias. Gracias un placer. A ustedes, gracias a ustedes. Mientras ustedes levantan la mano, están escaneando el QR, muy bien, ahí, tenemos una preguntita. ¿Me escuchan ahí? Sí, dale. Tengo un par de preguntas, pero yendo a la última, igual el guardián del algoritmo, puede ser cada uno de nosotros, pero ¿cuándo va a suceder que sea el gobierno el guardián del algoritmo? ¿Y dónde, atado a esto, dónde está el control y el data governance en cuánto se aplica al usuario que brinda información o empresas, y en cuánto se aplica a los modelos para que bloqueen que si reciben información de las personas privadas no la usen ni vendan los datos o lo que lleguen a hacer? Tal cual. Es que, gracias por la pregunta, es que justamente es lo que yo propongo, que nosotros como empresa, independientemente de las personas que no conozcan los riesgos asociados a entregar documentación a un ente, nosotros como empresa, digo yo nosotros, pero las empresas involucradas que implementen IA deben estar conscientes de eso y entender que si me están dando data sensible, no la puedo utilizar sin tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, anonimización, que mi data venga y tenga obviamente controles que no la puedo publicar y medidas que me puedan ayudar a que esa data no se filtre, obviamente, o que no sea identificable esa data. Y con respecto a la pregunta del gobierno, mira, no sé. La idea de verdad es que... ¿Qué pregunta? Si fuese por mí, yo ley de la IA ya, pero bueno. Buenísimo. Mientras vamos pasando el micrófono, te pregunto una de Swapcard, que viene de Alexis. ¿Puede este monitoreo que vos proponés ser efectuado también por otro modelo de IA independiente? Sí, pero también tiene que ser entrenado. O sea, es recursividad de IA. Y hay que monitorear ese modelo también, exactamente, ¿no? exacto. Pero sí, es una buena idea. Claro. Porque si no tienes tal vez el equipo de data governance amplio que les decía, o esa persona responsable, pues entrenar un modelo de data governance. La pregunta, ¿andando esto? Ahí está. Sí. Va unida a otra, pero ¿qué tanto crees que la responsabilidad en lo que es data governance está en las personas que están involucradas en un proyecto de IA? ¿O qué tanto crees que tienen que estar ya desde el directorio de la misma empresa los criterios de data governance?
Y la segunda vinculada con esto sería si es afirmativo lo primero, que crees que tiene que estar el directorio. ¿Cuántas empresas en Argentina crees que realmente lo abordan de esa forma o tienen un criterio de data governance incorporado en las empresas? ¿Qué tan preparados estamos? Claro. Lo de la primera parte de la pregunta, obviamente sí. O sea, para eso se tiene un DCO, o sea, el Data Chief Officer debería ser el líder y era uno de los partes cuando hablábamos de definición de roles. Ese sería el garante de que la implementación de políticas de data governance se apliquen en la empresa. Y porque obviamente va a ser más fácil escalarlo. O sea, si viene una intención desde arriba, es más fácil implementarlo que si es como los 3 gatos que están ahí haciendo, digo 3 gatos, pero están ahí implementando el modelo diciendo, mira, no, esto me parece, obviamente, tal cual, es una decisión. Por eso hablábamos de ventaja competitiva al utilizar IA, porque tienes que estar consciente como empresa que es necesario y por qué es necesario, ¿no? Y creértela y convencerte de que realmente su uso te va a aportar a ti inclusive a nivel precio, porque sabemos que la implementación de IA es caro. O sea, comprar modelos de IA es caro y algunos proyectos de implementación de IA se caen es por eso, porque la plata que se gasta es mucha. Entonces, bueno, tomando estas estrategias de un principio vas a inclusive a ayudar a que esas implementaciones las puedas soportar de mejor forma y a la larga puedan terminar llegar a buen término. Buenísimo. Acá también nos pregunta Ana Luz desde Swapcard, ¿qué capacitaciones recomendás para adentrarse en el mundo de data governance? Buena pregunta, me encanta. Bueno, yo particularmente hice la certificación de DAMA, porque DAMA es el Data Management Association a nivel internacional, que son los que rigen las normas. ¿Saben el PMBOK, que es de Project Management? Bueno, está el DMBOK, que es de Data Management. Entonces, si te certificas, no es necesario que te certifiques, bueno, cuesta, pero por lo menos obtener o leer acerca en el DMBOK tiene un capítulo entero destinado a lo que es Data Governance, porque lo pone como un centro dentro de toda la gestión de data, como un vigilante ahí de todos los otros procesos que están dentro de la gestión de datos. Yo recomiendo empezar por ahí. Buenísimo. Con el bueno, de Data Management. Quedaron algunas preguntitas por Swapcard, así que te dejamos la tarea para que después consultes y a los que están acá que le quieran preguntar, nada, ya saben. La agarran en el pasillo, no la toquen, digamos, es como, hola, ¿qué tal? Digamos, no le hacen la pregunta nomás. Bueno, fuerte el aplauso para Ale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.